Reiniciamos la sesión de la tarde. El primer bloque tiene la palabra por el Instituto de Libertad, don Manuel José Monkever. Hasta por 10 minutos. Excelentísimo Tribunal, he ejercido como ginecólogo por más de 40 años en el sector público y privado. A partir de esa experiencia intentaré aportar ejemplos concretos de cómo estas causales de aborto sí atentan contra la vida del no nacido y sí discriminan arbitrariamente. Desde ya pido excusas a quienes se molesten cuando me escuchen hablar del niño no nacido. En mi caso, no hago más que repetir lo que oigo de las madres que me consultan. Sé que en este juego de palabras algunos buscan desconocer su condición de persona, de ser humano, y están más cómodos hablando de conjunto de células, de tejido, de mórula o de embrión. Señor presidente, cualquiera sea el nombre que utilicemos ante un aborto, aquello que está en el vientre de la madre, que entró vivo al quirófano, sale muerto. La primera causal, tal y como está redactada, es amplia y ambigua e imprecisa y no permite ni de cerca a un equipo médico tener una posición única respecto a su aplicación. Basta. ¿Qué debe entenderse por riesgo vital? ¿Con qué alcance debe interpretarse la frase evitar un peligro para su vida? Basta repasar el trámite legislativo de esta causal para comprobar la ambigüedad con que quedó esta norma. El proyecto original establecía que el riesgo para la madre debía ser presente o futuro. Sencillamente no hubo acuerdo y se decidió eliminar ambos. Y cuando se quiso especificar que se tratara de un riesgo actual e inminente para la vida de la madre, también se rechazó la indicación que lo incorporaba explícitamente. Señores, excelentísimo tribunal, en mis años como médico nunca necesité de esta causal para proteger la vida de la madre cuando su vida estuvo en riesgo y créanme que he atendido más de 5.000 partos. De hecho, el propio expresidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz, en informe que acompaño a este tribunal, señaló que en la actualidad en Chile no se encuentra proscrito el aborto terapéutico cuando está en serio riesgo la vida de la madre. No deja pues de llamar la atención la insistencia de quienes han promovido esta causal supuestamente para hacer lo mismo que hoy ya se puede hacer sin necesidad de ley alguna. En nuestro país tenemos precedentes de la aplicación de esta norma antes del año 1989 y precisamente porque no hubo un tribunal constitucional que fijara los límites constitucionales claros con una reacción similar a la de hoy, se amplió esta causal aceptándose el aborto por la sola solicitud de la mujer, ya que la sola posibilidad de que pudiera hacerlo de manera clandestina se consideraba riesgo suficiente. Bajo esta premisa, a partir de los años 70, solo en Santiago y especialmente en la maternidad del Hospital Barros Luco, llegaron a realizarse más de 6.000 abortos legales al año, según consta en documentos que también acompaño en este tribunal. Esta primera causal deberá certificarla un médico cirujano y no se exige un médico especialista. Asimismo, el proyecto original exigía la ratificación del diagnóstico, cuestión que el texto actual no hace, lo que habla nuevamente de la desprolijidad con que se ha legislado esta materia. Señores ministros y ministras, de este diagnóstico dependen al menos 2 vidas humanas y desde el punto de vista clínico se trata de un procedimiento muy complejo, muchas veces a ciegas, y que mientras más avanzado el embarazo, mayores riesgos para la vida y para la salud de la madre. En consecuencia, es fundamental que este sea indicado y realizado por personal con las competencias suficientes y nada de ello se exige en el proyecto en estudio. En mi opinión, dada la imprecisión de la norma, este tribunal está llamado no solo a calificar la constitucionalidad de esta en su tenor literal,
sino a establecer los límites y supuestos en su eventual aplicación para no transgredir el derecho a la vida de la madre y del niño que está por nacer. La segunda causal autoriza el aborto ante patologías congénitas adquiridas o genéticas, incompatibles con la vida extrauterina. Por cierto que existen dichas patologías, pero estas tienen diversas tasas de sobrevida. Pueden ser horas, en ciertos casos semanas, meses y hasta años. Se trata también de una causal muy amplia y muy imprecisa. Ni siquiera los médicos especialistas invitados a defender esta causal en el Congreso pudieron especificar los alcances de esta norma. En efecto, en la sesión del 15 de mayo del 2015, el doctor Fernando Seges entregó una lista con diagnósticos que constituirían estas patologías, la que voy a dejar también a disposición de este tribunal. Solo a modo de ejemplo y a partir de mi experiencia personal puedo afirmar que algunas de dichas patologías descritas distan mucho de ser de carácter letal. La displasia renal bilateral es una enfermedad, por ejemplo, extremadamente grave, por cierto, pero conozco casos donde los niños nacen con daño renal severo, pero sobreviven y luego incluso han tenido posibilidad de dializarse o intentar un trasplante. La hipoplasia del ventrículo izquierdo del corazón se opera desde el año 2001 en el Hospital Clínico de la Católica con una sobrevida de sobre 50%. La hernia diafragmática severa, por cierto, que es una enfermedad incompatible con la vida, si es que no se opera. Pero la buena noticia es que hoy día se opera in útero con sobrevida de hasta 70%. ¿De qué estamos hablando entonces con esta causal? ¿Se pretende que estas patologías se consideren como causal de aborto aún antes de aplicarse el tratamiento que pudiese prolongar esa sobrevida? El resguardo de la Constitución al derecho de la vida del que está por nacer no puede depender de los recursos con que cuente una familia para realizar dicha cirugía intrauterina. Aunque parezca absurdo, si se acepta la constitucionalidad de esta causal como está, el Estado resulta que va a garantizar un aborto, pero no un tratamiento para lograr la sobrevida de un ser humano gravemente enfermo. Excelentísimo Tribunal, aún no habiendo hasta ahora un tratamiento posible para ciertas patologías, no se puede hacer diferencias en la protección del derecho a la vida, pues la dignidad humana no se puede medir en estadísticas de sobrevida de horas, días o meses. Señores ministros y ministras, algunas de estas patologías requieren un complejo diagnóstico realizado solo por especialistas en medicina materno-fetal, exámenes genéticos que hoy se realizan escasamente en el sistema público y que el Ejecutivo se negó a garantizar en la ley. La mayoría de las malformaciones en Chile, dada la frecuencia de controles ecográficos y al acceso a la ecografía, se detectan en el sistema público entre las 22 y las 24 semanas. ¿Saben ustedes, ministros, que un aborto a las 22, 24 semanas es 13 veces más peligroso para la vida materna y que puede padecer graves complicaciones para su salud o su futura fertilidad? Para mayor conocimiento del tribunal, dejo aquí 2 estudios publicados respecto a lo incierto y errático que pueden ser estos diagnósticos cuando no se realizan en el momento oportuno por el especialista y la técnica adecuadas. Finalmente, respecto de la tercera causal, solo una breve reflexión. Si nuestra Constitución consagra el derecho a la vida del que está por nacer, sencillamente no hay razón científica ni jurídica para señalar que dicha protección solo exista a partir de las 12 o 14 semanas y no antes. No hay razón científica ni jurídica para que una misma conducta un día sea un derecho y al día siguiente un delito. Señores y señoras ministros, ustedes tienen la difícil tarea de juzgar si esta ley respeta o no los preceptos constitucionales. Espero haberles aportado en estos breves minutos algo de evidencia médica y práctica que sirva de fundamento para la protección y defensa de la vida de todos los seres humanos desde su primer instante. En toda una vida de práctica médica, muchas veces me he visto enfrentado a situaciones muy complejas, angustiosas,
con cirugías prolongadas, donde en cada minuto se jugaba la vida de la madre o del niño. Hoy, Excelentísima, hoy a ustedes les corresponde una responsabilidad aún mayor, pues en su decisión, en sus manos, sin ser médicos y sin estar en un pabellón, se definirá el destino de muchísimas vidas humanas. Muchas gracias por la paciencia. Gracias a usted. Enseguida, por la Iglesia Evangélica Misionera de Emanuel, por la Iglesia Evangélica Pentecostés y por la Iglesia Dios Pentecostés, expone Jonathan Bastías Díaz hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Buenas tardes, excelentísimo tribunal, presidente, ministros. Antes de comenzar con mi exposición, quiero señalar un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, el cual dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el versículo clave en el cual va a terminar y va a concluir mi exposición. Por eso lo nombro al principio. Ciertamente, hoy en día estamos en un debate en el cual nuestra sociedad se está viendo en peligro el actuar de la vida. Está en sus manos hoy en día decidir si esto se promulga, si las vidas que están por nacer pueden el día de mañana tener el derecho a un voto, a respirar. Y es por eso de que en representación de Dios, porque a lo mejor ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Dios en esto? Y dejando a un lado a lo mejor sus creencias, puedan escuchar que nuestro país tiene muchos creyentes. De acuerdo a la estadística que manejamos, y esto es relevante de acuerdo a lo que vamos a conversar en esta hora, nuestras autoridades señalan de que el 70% de la sociedad señala de que el aborto debe ser legislado, la causal. Por lo tanto, con respecto a lo que señalan nuestras autoridades, quiero señalar de que en el último censo hubo un 58% de abstención en cuanto a la legislación, y esto es relevante de acuerdo a lo que la cantidad de votos que obtuvo nuestra Presidenta de la República. 3,5 millones de votos para poder legislar en todas sus leyes. Le quiero contar que según el último censo, el pueblo evangélico y también católico, existe un 16,6% de evangélicos, lo cual señala que 3,5 millones son evangélicos y una abstención de un 58%, y cada vez más nuestra sociedad va diciendo y dice por qué no hay votantes. Y es relevante porque hoy en día estamos discutiendo un tema que le corresponde a toda la sociedad. No queremos quedar excluidos como pueblo evangélico. No queremos quedar excluidos de todo lo que hoy en día nuestra sociedad se está hablando, se está tocando. Hay temas muy importantes, valóricos, éticos, que no podemos dejar pasar. Es por eso que a lo mejor no hemos excluido, y es una responsabilidad nuestra, a lo mejor de ese 58% de abstención, estamos dentro de ese 58% de abstención. Pero ya es tiempo de que el pueblo evangélico pueda decirle a la sociedad, decirle a sus ministros, a nuestros gobernantes, que no lo estamos haciendo bien. Porque hoy en día las leyes que se están aprobando están yendo en contra de las morales, las buenas costumbres, del fundamento de nuestra sociedad. Los jueces, los magistrados, las leyes se crearon con un objetivo: defender, conducir al ser humano por un camino correcto. Y ustedes más que yo lo saben de esta manera. Hoy en día nuestra sociedad, en vez de tomar las leyes
y tomar lo que hoy en día hemos puesto nuestro voto, todo en sus manos, la sociedad ha puesto todo en sus manos, lo único que hemos hecho es distorsionar una sociedad donde lo cual hoy en día se ven cada vez más delitos y cosas amorales. Es por esto que quiero señalarle de que puse en paralelo 3,5 millones de votantes, con 62% fue electa nuestra Presidenta de la República, 3,5 millones de evangélicos. Solo para que lo mediten. Hoy en día estamos hablando con voz por los que no pueden hablar. Hoy en día le estamos diciendo a ustedes, dejando a un lado nuestras creencias, dejando a un lado ustedes a lo mejor su ideología política, sino que legislen conforme o dictaminen en esta hora, no solamente de acuerdo a la justicia que ustedes pueden tener, porque cada uno de los lados les va a decir, están en lo incorrecto. Terminando toda la sentencia, uno de los dos lados le va a decir, se equivocaron. La sociedad los va a condenar, parte de la sociedad, y eso ustedes lo saben, sea por sí o sea por no. Es por eso que hoy en día lo único que les quiero comentar con este mensaje es decirle de que busquen dentro de su corazón lo más importante que es para la vida del ser humano, los valores, la ética, por lo cual ustedes estudiaron, por lo cual hoy día ustedes tienen la atribución, toda la atribución, porque muchos dicen que ustedes no tienen atribución. Muchos dicen afuera, nuestros legisladores, personas políticas, dicen que ustedes no tienen atribución. Y ustedes tienen toda la atribución, por eso estamos acá hoy en día. Porque creemos en el Tribunal Constitucional, creemos en ustedes, creemos en que en parte, en su corazón, van a sacar lo mejor de ustedes, desde su crianza, desde su nacimiento, porque todos somos personas, todos nacimos y Dios nos dio el aliento de vida. Es por eso que en esta hora les quiero decir que no solamente represento a lo mejor al pueblo evangélico y 3 denominaciones que están de Arica a Punta Arenas, que tienen iglesia en todas las ciudades y comunas, no es una iglesia, no son 3 iglesias, son miles de iglesias las cuales represento hoy en día. 50,000 personas están dentro de las 3 instituciones en las cuales represento hoy en día y 3,5 millones de evangélicos que dicen que en ustedes está la respuesta para la vida. Es por esto que hoy en día les declaro, así como tenemos un porcentaje de un 20% de evangélicos que hoy en día son activos, hay un 62% a un 65% de la creencia católica. Por ningún lado cuadra los números. Y en esto quiero ser enfático. Se nos dice y se nos miente, y muchos afuera, los que estamos afuera observando, se nos miente y nos dicen un 70% por una encuesta CADEM, dice que tiene que estar legislado. Y no me cuadran los números porque tengo un 20% de evangélicos y tengo un 67% de católicos que no quieren esto. Entonces, si queremos hablar por toda la nación, ustedes más que nadie saben que hay plebiscitos. Uno podría llamar a plebiscito. Y le aseguro que todos esos votos que hoy en día no están reflejados en las encuestas, todos esos votos que ya no están reflejados en ninguna parte para que los ciudadanos chilenos, que tenemos una gran oportunidad de poder decirle al país con decisiones importantes como esta, porque es una de las decisiones más importantes que puedan tomar ustedes o cualquier ministro o cualquier juez. En sus manos está, a lo mejor se equivocó el Poder Ejecutivo, el Legislativo se equivocó, a lo mejor no está el Poder Judicial, pero está el Tribunal Constitucional. Hoy en día en ustedes descansamos,
Se han equivocado, nosotros lo creemos así. Se equivocaron. Y es por eso que damos hasta el final esta lucha, no por nosotros, no por mí, no por los evangélicos, no por los católicos, no por los que creemos en Dios, en una divinidad, porque es bueno creer. Es bueno creer que hay un Dios que todo lo hace. Sino que voy más allá, sino que voy al hecho de que como seres humanos nos estamos apartando del correcto camino en el cual el hombre debe seguir. Y es por eso que hoy en día el mundo entero, y estoy muy orgulloso de ser chileno, estoy feliz. ¿Sabe por qué estoy feliz? ¿Sabe por qué estoy feliz de ser chileno y no de otro país? Porque somos una de las 6 naciones que no tenemos el aborto en nuestra nación. Somos campeones del mundo. Se los dejo para que mediten, porque eso me ha conmovido mi corazón. Muchas veces decimos, no estamos todos así como el mundo, somos los peores, somos los últimos. Nosotros mismos nos echamos para abajo en cuanto a nuestra actitud. En nuestro país es un gran país, formado con bases, con fundamentos. Incluso le damos referencia a Dios al iniciar en la Cámara de Diputados. Está en todo momento la palabra de Dios. Cuando hay un terremoto, cuando hay un evento catastrófico, hasta el más, a lo mejor la persona que no es creyente, se asusta y dice, Señor, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Y ahí sí que creemos en Dios. Cuando necesitamos que Dios nos resuelva un problema, ahí está Dios para ayudarnos. A lo mejor usted dirá, ¿y esto en qué me va a tomar una decisión? ¿Cómo me va a ayudar esto en tomar una decisión? Yo sé, excelentísimo tribunal, que hoy en día estos minutos van a servir porque como yo creo en un Dios todopoderoso, Dios va a llenar sus corazones y les va a dar la respuesta cuando tengan que decidir por la vida. Es el único el cual nos puede ayudar para que en toda esta discusión que es a nivel nacional y que todos confían en ustedes, quiero decirle que todos confiamos en ustedes. Quiero decirle que muchas autoridades hablan de que estamos en favor de la mujer. Yo también estoy en favor de la mujer. Tengo una maravillosa esposa, tengo una hija de 25 años y 2 maravillosas nietas, una de 3 y una de 1 año y medio. ¿Sabe? Y usted dirá y se preguntará, qué joven. Qué joven. Amo a mi esposa. Ella tenía sus hijos y yo me casé con ella. ¿Me entiende? Es por eso, y usted dirá, ¿qué relevancia tiene esto? Hace 25 años atrás, mi suegra, que ya no vive, trató de darle muerte a mi hija con ingerir un veneno para que ella abortara. Mi esposa, sin ser creyente, sin conocer a Dios como hoy en día la conoce, le dijo en aquel momento, mientras ella estaba tomando ese líquido, le dijo por su interior, para que su mano la escuchara, Señor, por favor, que este veneno no me haga mal. Yo quiero que nazca mi guagüita. Hoy en día, ese bebé nació, la hicieron picar leña. Antiguamente se usaban métodos atroces para poder abortar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Que hay un Dios de lo imposible, que hay un Dios que se preocupa de ustedes, se preocupa de nosotros y se preocupa de todo Chile, se preocupa incluso de las personas que están por nacer. Y es por eso que hoy en día les quiero comentar de que como se preocupa de esas personas que están por nacer, son la voz hoy en día. Lo que más me gustaría, que no va a ser posible, de que esos bebés que a lo mejor
están por nacer y van a ser abortados, tuvieran una posibilidad de hablar, solo una, y le dijeran a su mamá: mamita, no me dejes morir. Es mi deseo, el deseo de todos los que creemos en Dios, que como ya saben somos muchos, y que hoy en día queremos y apelamos a que su corazón hoy en día pueda tomar la mejor decisión. Ustedes ya tienen su decisión tomada, más Dios puede hacer un milagro. Sobre toda cosa, y con esto termino, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escrito en la palabra de Dios. Si ustedes y nosotros y todos los chilenos, en nuestro corazón existe amor por las personas, vamos a hacer que muchos seres humanos nazcan en el futuro. Porque si nosotros guardamos nuestro corazón con nuestros ideales, con nuestra moral, con nuestra buena costumbre, vamos a darle un paso a nuestra sociedad para que el día de mañana sea grande. Ustedes la van a hacer grande. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestro país y puedan tomar la mejor decisión. Muchas gracias. Gracias a usted. Enseguida, por la Fundación Chile Siempre, expone Hernán Correa Talchani. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo tribunal, a nombre de la Fundación Chile Siempre, quisiera referirme a una de las cuestiones principales que se han planteado en el debate sobre la constitucionalidad de este proyecto de ley. ¿Cuál es si el inciso segundo del número 1 del artículo 19 de la Constitución, la ley protege la vida del que está por nacer, reconoce un derecho a la vida del que está por nacer que debiera ser protegido especialmente por la vulnerabilidad en que dicho individuo humano se encuentra, o si la vida del que está por nacer es solo un interés o un bien jurídico cuya protección queda entregada a la competencia y discrecionalidad del legislador. En apoyo de esta segunda lectura, se alega que la frase «la ley protege la vida del que está por nacer» fue tomada del artículo 75 del Código Civil, cuerpo jurídico, donde sería evidente que no se trata de un derecho del nasciturus, puesto que, conforme a la disposición anterior, el artículo 74, el nasciturus, adquiriría el estatus propio de persona y titular de derechos solo con el nacimiento. La interpretación de que la persona solo existe desde que nace, si bien fue asumida por la doctrina civil clásica, por cierto, sin que nadie pretendiera que por ello fuera posible legalizar el aborto. En todo caso, esa doctrina hoy puede y debe considerarse superada, por varias razones. En primer lugar, el Código Civil debe ser interpretado a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución señala que las personas humanas son libres e iguales en dignidad y derechos, de modo que no parece justificarse que se excluya a un ser humano, el que está por nacer, del inciso primero del número 1 del artículo 19, que asegura el derecho a la vida de todas las personas. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículos 1, 2 y 3. En segundo lugar, una lectura más atenta de los preceptos del Código Civil permite, me parece, constatar que la personalidad jurídica se reconoce desde el momento de la primera existencia del ser humano, con la concepción, y no solo con su nacimiento. Los artículos 74 y 75 deben interpretarse en consonancia con la definición de persona que aparece en el artículo 55, según la cual son personas todos los individuos de la especie humana. Se advierte entonces que el artículo 74 no niega personalidad al que está por nacer, porque nunca ha dicho que, comillas, la persona
principia al nacer, sino algo muy distinto, a saber que la existencia legal de la persona principia con el nacimiento. De esta manera se distingue en el reconocimiento de la personalidad el comienzo de una existencia natural, que ocurre con la fecundación, y un comienzo de existencia legal, que se inicia con el nacimiento. La existencia natural permite tener al concebido como titular de derechos extrapatrimoniales, como la vida e integridad física, conforme lo prevé el artículo 75, que junto con hablar de un sujeto y no de un objeto, llamo la atención sobre que la locución que Bello utilizó es el que está por nacer y no lo que está por nacer, entonces es un sujeto. Además, en el inciso segundo dispone que el juez ha de tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger, comillas, la existencia del no nacido. Por lo tanto, hay una existencia natural. Con la existencia legal, en cambio, se consolida la capacidad patrimonial al ratificarse la adquisición de este tipo de derechos patrimoniales que se han deferido a la criatura que está en el vientre materno y los que regla el artículo 77 del Código. Solo si el concebido no llega a nacer, es decir, a adquirir existencia legal, se construye una ficción legal de que nunca ha existido y debe procederse, según lo señala textualmente el artículo 77, como si la criatura no hubiese jamás existido. Si se finge esto, es porque claramente el concebido tuvo existencia para la ley civil como sujeto de derechos, es decir, como persona natural. La interpretación anterior es consistente con otras normas del Código Civil que tratan al concebido como hijo, por ejemplo, el artículo 181, como un representado por el padre o madre que ejerza la patria potestad o un curador de bienes, artículos 243 y 487 del Código Civil, como un ser capaz de suceder por causa de muerte, artículo 962, así como de recibir donaciones, artículo 1390, todos ellos del Código Civil. También es consistente con otras disposiciones legales que no están en el Código Civil, pero sí en otras leyes, como por ejemplo la que lo hace titular al concebido de derecho a alimentos. Tiene derecho a alimentos de acuerdo al artículo 1, inciso 4 de la ley 14.908. La que dispone que es obligatorio sepultar los restos mortales del que ha muerto antes de que llegara a nacer, según el artículo 49 de la Ley de Registro Civil. La que establece un permiso pagado en caso de que el trabajador sufra la muerte de, comillas, un hijo en periodo de gestación, cierre de comillas, artículo 66 del Código del Trabajo. O la que establece que se protege la vida, la integridad, la diversidad e identidad genética del ser humano desde el momento de la concepción, artículo 1 de la Ley 20.120. Es más, la doctrina civil actual tiende a asumir esta interpretación, que hay personas desde la concepción, si bien con existencia natural, y con el nacimiento pasaría a tener existencia legal, de manera de consolidar la adquisición de sus derechos patrimoniales. Por ejemplo, en las obras del profesor Alberto Lyon Puelma, Personas Naturales, tercera edición del 2006, páginas 39 a 40, del profesor Hernán Larraín Ríos, Lecciones de Derecho Civil, 1994, páginas 132 y siguientes, del profesor Jan Enríquez, y últimamente del profesor Javier Barrientos Grandón en su obra sobre el Código Civil comentado, edición 2016, tomo 1, páginas 259 a 260. Más aún, el destacado civilista, lamentablemente ya fallecido, don Gonzalo Figueroa Yáñez, que no era católico, ni mucho menos aceptaba que se lo definiera como conservador. E incluso él opinaba, y aparece así escrito, como favorable a la despenalización del aborto en ciertos casos. Sin embargo, en su
libro Derecho Civil de la Persona, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2001, páginas 150 a 152, nos dice que el concebido, al menos desde la anidación, es un sujeto de derechos y que debiera reconocérsele el estatuto de persona, argumentando muchas de estas disposiciones que yo ya he mencionado. En el último tiempo, algunos profesores de Derecho Público han intentado reflotar la doctrina antigua, pero con el claro propósito de legitimar la admisibilidad del aborto, como queda de manifiesto en un artículo publicado por el profesor Lucas Sierra en el último número de Estudios Públicos. Se basan en lo que me atrevería a llamar una especie de carambola civil constitucional. Alegan que como el artículo 55 que define a la persona como individuo de la especie humana termina con la frase divídense en chilenos y extranjeros, esto habría que remitirlo a la Constitución, y como la Constitución establece que solo son chilenos los nacidos en territorio chileno, entonces hemos de entender que el artículo 55, esa definición, se refiere solo a los nacidos y no a los no nacidos. Parece obvio, no creo que sea demasiado necesario argumentar que esta es una simple clasificación que no tiene otro objeto en el Código que disponer la igualdad de derechos entre chilenos y extranjeros, artículo 57. Y no puede ser que esta clasificación pueda reducir tan drásticamente lo que es una definición legal, que como sabemos el intérprete está obligado a seguir en virtud del artículo 20 del mismo Código. Concluyo, en consecuencia, que la norma del inciso segundo del número primero del artículo 19 de la Constitución no puede ser interpretada como desconociendo un derecho a la vida de una persona o sujeto de derechos que se encuentra en gestación, no al menos desde una recta interpretación de las normas de nuestro Código Civil y de la legislación complementaria. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, por el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada, CAME, expone Jan Franco Ross. Tiene la palabra. Muchas gracias. Excelentísimo tribunal. Con su venia, en nombre y representación del Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada, vengo en apoyar en todas y cada una de sus partes los requerimientos de inconstitucionalidad del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. En especial, el requerimiento presentado por los senadores de la República, Fojas 22 y siguientes, ha dado cuenta a este tribunal, con un altísimo rigor técnico, de la evolución histórica de la orden que el artículo 19, número 1 de nuestra Constitución da al legislador: proteger la vida del que está por nacer. Centraré mis comentarios solo en un punto en particular de esta evolución y que por lo demás es la base de lo que acaba de explicar coincidentemente el profesor Corral respecto a los artículos 74 y 75 del Código Civil. Me refiero precisamente al principio conceptus proiamnatus habetur. Al concebido se le tiene por ya nacido, principio que tiene sus raíces y comienza a tomar consistencia desde la jurisprudencia clásica romana, resultando recogido y transmitido a la posteridad por el emperador Justiniano. Luego, la Constitución chilena no ha hecho más que plasmar en este artículo 19, número 1, un principio ya gestado en el derecho romano hace más de 2000 años atrás. Debe tenerse en cuenta que nociones abstractas, modernas, como personalidad, sujeto de derecho, persona jurídica, capacidad jurídica, etc., solo son posibles de aplicar al derecho romano por equivalencia, pues se trataba de un derecho casuístico que no funcionaba a través de conceptos rígidos. ¿Qué duda cabe que un esclavo no podríamos haber considerado en conceptos modernos que tenía personalidad civil? Sin embargo, a este esclavo se prohibió que lo mataran en virtud de la Lex Cornelia de Sicarit et Beneficis del año 81 a.C. por terceros. El emperador Antonino Pío estableció que sería sancionado como homicida el dueño que matara a un esclavo sin justa causa. Es decir, podemos decir, no tenía personalidad civil en términos actuales, pero la vida del esclavo, inclusive como ser humano, se le protegía. Es en este contexto que no existen dudas entre nuestros romanistas acerca de que el concebido era para los romanos lo que hoy entendemos por sujeto de derecho.
Así, expresamente, quizás el más distinguido profesor en la materia en Chile, don Alejandro Guzmán Brito, afirma que, comillas, la posibilidad de crearse relaciones jurídicas referidas al que está en el vientre de su madre permite a la jurisprudencia romana sentar la regla de que el concebido se tiene por ya nacido y por lo mismo que es un sujeto de derecho. Así las cosas, como bien afirma el destacado romanista italiano Catalano, ya con Justiniano, comillas, la igualdad del concebido y del nacido es un principio de carácter general, claro, salvo en las excepciones de algunas partes del derecho en aquello que, como diré, le era desfavorable. Este principio que al concebido se le tiene por ya nacido quedó plasmado en numerosos pasajes contenidos en las fuentes supértices del derecho romano, entre ellas las instituciones, el digesto o el Códex de Justiniano. Curiosamente, el digesto fue aprobado por la Constitución de Auctore de Justiniano y el Códex por la Constitución Cordi. Quizás ya en su origen aparecía como un principio constitucional. Por supuesto, se ha pretendido discutir el origen y el alcance del principio, empero si dejamos al margen la lectura ideológica que a veces se intenta hacer de las fuentes romanas y considerando que ellas constituyen parte de una evolución en el tiempo, lo que no resulta desconocido por ningún autor es que el principio fue efectivamente aplicado y que su aplicación se basaba en el criterio de que siempre debe constituir una ventaja para el concebido, o sea, siempre tendiendo a los conmoda del concebido. De esta manera, el principio, el concebido se tiene por ya nacido, es una regla protectora del concebido, que aún no ha nacido, cualquiera sea el momento de la gestación, que impida que existen aprovechamientos de la criatura o la satisfacción de intereses de terceros, a costa del que está por nacer. En virtud de este principio se acepta todo lo que le fuera favorable y se desecha todo lo que le fuera desfavorable. Solo cito uno de los pasajes más importantes en este sentido, Digesto 50, 16, 231, para que vean lo señalado. Lo que decimos, señala Paulo, que el que se espera que nazca es tenido por sobreviviente. Es verdad siempre y cuando se trata del derecho del mismo, mas no aprovecha a los otros, sino habiendo nacido. Hago notar que los juristas romanos, para referirse al concebido no nacido, utilizaron diversas expresiones. Qui in utero est, qui in ventre est, qui nasci speratur. Expresión que precisamente está en Digesto 50, 16, 231. Esto es la traducción, ¿no? El que se espera que nazca, o si prefieren, señores ministros de este tribunal, el que está por nacer. La relación con el artículo 19, número 1, es clarísima. Es una relación clara con su verdadero sentido y alcance. Este pasaje, por lo demás, fue citado por Andrés Bello en sus principios de derecho romano, que aparecen además citados en el requerimiento de los senadores, e inclusive siempre ha sido citado por importantes juristas de nuestro derecho, como Luis Claro Solar, quien en sus explicaciones, por ejemplo, los artículos 74 y 75, justamente entre otros pasajes, cita el de Digesto 50, 16, 231. Entonces, en el marco descrito es fácil comprender la protección, ¿no es cierto?, dispensada al no nacido en el derecho romano, tanto en los ámbitos civil como penal. Y en este sentido hay que entender que era a la época un sujeto de derecho en todo aquello que lo beneficiaba, porque en estos casos que voy a citar importaba una ventaja para él. Cito algunos ejemplos. En el ámbito civil, en cuanto a la ciudadanía romana, se aplicaba la situación de la madre al momento de la concepción o del nacimiento, según lo que le beneficiara. Así constan pasajes de Gallo y Marciano. Inclusive, en un pasaje de Marciano, que cito, Digesto 1, 5, 5, 2, Marciano dice, la calamidad de la madre no debe perjudicar al que esté en el vientre. Quizás Digesto 1, 5, 5, 2 no nos recuerda acaso en particular las tres causales por las cuales el legislador se quiere ahora arrogar la facultad de asesinar a los concebidos. Por la calamidad de la madre hay que sacrificar al concebido. Otro ejemplo, el reconocimiento a los derechos en una herencia legítima para el concebido.
recordaba Juliano. O el derecho a alimentos para el concebido, que inclusive, como recordaba el profesor que me antecedió, incluso hoy es reconocido en nuestra legislación. Inclusive Ulpiano compara al concebido con el impúber, porque para protegerlo en materia de alimentos señala esto no es solo de interés del padre, sino que además es de interés de la República. Sabemos también que al concebido se le podía nombrar tutor, como nos cuenta Gallo, o que había protección de los derechos hereditarios, siendo posible el embargo en favor del nasciturus, o bien nombrándole un curator ventris, que debía proporcionarle alimentación, vestido y habitación a la mujer embarazada de acuerdo con los bienes dejados por el difunto, cuestión que nos recuerda también Gallo. En el ámbito penal, el derecho romano contempló diversas prescripciones que prohíben conductas que tuvieron por objeto terminar con una vida humana concebida y aún no nacida. La mayoría de estas prescripciones datan de las épocas de los emperadores paganos, de modo que se puede observar un interés público de conservar la vida del que está por nacer, sin distinguir, además, el estado de gestación en que se halle. Por ejemplo, son conocidos los pasajes de Ulpiano, Marciano y Trifonino en que se sancionaba a la mujer que se causara un aborto, o los pasajes de Paulo en que se sancionaba a quienes causaran un aborto a una mujer. Inclusive, a propósito de los que causan aborto a una mujer, Cicerón, en la Horacio Procluencio Avito del año 66 a.C., dice que no hay duda que aquí se han cometido varios parricidios en uno solo. También sabemos que se postergaba la pena de muerte de la mujer embarazada, así como la prohibición de someterla a tormento, antecedentes de nuestro artículo 75 del Código Civil. También la prohibición de enterrar a las mujeres antes de extraer el feto que tenía en su vientre, como nos recuerda Marcelo. En conclusión, el principio conceptus proiamnatus habetur, que he tratado de exponer a ustedes e ilustrar a través de varios pasajes, fue un principio desarrollado a partir del derecho romano y por los más relevantes juristas clásicos. Fue plasmado en las constituciones de Justiniano y hoy pervive en la Constitución de Chile en el artículo 19, número 1. En la sentencia de 18 de abril del 2008 de este tribunal, a propósito de la píldora del día después, este tribunal ya reconoció al concebido como sujeto de derecho, respetando con ello el verdadero sentido y alcance que tiene el mandato constitucional de proteger la vida del que está por nacer. Todo ello conforme a nuestra tradición jurídica. En el año 2008, los ministros de este tribunal estuvieron a la altura de los citados Gallo, Ulpiano, Marcelo, Marciano, Juliano, Trifonino y Cicerón. Esto es, de los grandes juristas clásicos. Esperamos que nuevamente ustedes, ministros, estén a la altura de estos exponentes de nuestra tradición jurídica, que nos regalaron con sabiduría e inteligencia principios tan nobles y verdaderos para el ser humano y su dignidad, como es el conceptus proiamnatus habetur. Y por el contrario, hagan caso omiso a los expositores del simplismo y del derecho vulgar, que aprueban y defienden leyes bárbaras, impropias de nuestra cultura romano-occidental. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, les pedimos que nos desocupen para que se puedan sentar los nuevos expositores. Por CIFAM Limitada y por la agrupación Ayuda Social, Encuentro y Agrupación Comunitaria, expone María Francisca de Cebal. Tiene la palabra.
Excelentísimo tribunal, buenas tardes. Mi nombre es Francisca de Alcusa, soy médico cirujano de la Universidad de Chile. Tuve la posibilidad de hacer unas pasantías en la Universidad de Harvard en oncología psicosocial y medicina paliativa y también en psiquiatría infanto-juvenil. Soy especialista en psiquiatría de adulto, también de la Universidad de Chile. Trabajé como académico de esa misma institución, primero en la Escuela de Medicina y posteriormente en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, donde fui coordinadora de posgrado. Me he dedicado hace más de 3 años, a partir de la discusión de este proyecto de ley, de estudiar las implicancias en salud mental del aborto. Y me parece que es tremendamente relevante que como psiquiatras nos hagamos presentes en esta discusión, ya que en 2 de estas 3 causales que se están discutiendo se hace alusión a motivos de salud mental. Yo sé que el tema que se está discutiendo es tremendamente complejo y tremendamente delicado, y sé que despierta muchas pasiones, y aun cuando tengo profundo respeto por las diferentes religiones, me parece que es fundamental que no discutamos esto ni en base a supuestos religiosos, ni a prejuicios, ni a creencias personales. Creo que es clave que si queremos llegar a consensos que sean racionales, lo hagamos en función a la lógica y por sobre todo en base a aquellos principios universales que nos competen a todos, como por ejemplo la compasión y el cuidado por el ser humano en general. En Chile hay alrededor de 250.000 embarazos anuales. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que busca que en 3 causales muy específicas la mujer pueda elegir si quiere o no continuar con su embarazo. Estas 3 causales en su conjunto, según las cifras epidemiológicas nacionales, representarían alrededor del 1% de este total de embarazo, es decir, estamos hablando de alrededor de 2.500 mujeres todos los años. En este contexto, entonces, creo que es de enorme trascendencia aclarar ciertos puntos. El primero de estos puntos es que este proyecto de ley no se trata de la libertad de la mujer sobre decidir lo que ocurre en su cuerpo. Si así fuese, hoy día estaríamos discutiendo un proyecto de aborto libre, porque no tiene sentido, o para mí al menos no tiene sentido, que el Estado le diga a todas nuestras compatriotas embarazadas que 2.500 de ellas tienen libertad sobre su cuerpo y las otras 247.500 mujeres no lo tienen. Segundo, el proyecto de ley tampoco es sobre salud pública y mortalidad materna. Y no lo es primero porque, como ya se ha expuesto, nuestras cifras de mortalidad materna son de las más bajas del continente. Y segundo, porque, como ya dije, solamente el 1% de los embarazos cae dentro de estas causales. Por lo tanto, este proyecto de ley debiese tener una incidencia nula en la cantidad de abortos clandestinos. Es decir, las mujeres que siguen abortando por todas las otras causales van a seguir haciéndolo de manera ilegal. Ergo, el impacto sanitario de esta medida sería cercano a 0. Entonces, si el proyecto de ley no es sobre la libertad de la mujer y no es sobre un problema de salud pública, ¿sobre qué es? Necesariamente es sobre el bienestar y sobre la protección de la mujer. Asimismo lo ha señalado el Ejecutivo, se ha referido específicamente a la protección de la mujer. Este proyecto de ley no desconoce que el derecho a la vida de ese ser humano en gestación está garantizado en la Constitución, sino que dice que reconociendo la dignidad y el derecho a la vida del que está por nacer en términos generales, en estos casos muy específicos vamos a hacer una excepción porque estamos buscando algo que consideramos ser un bien superior, es decir, la protección de la vida de la mujer, porque de una u otra forma creemos que mantener ese embarazo sería para la mujer un daño y creemos que en cambio otorgarle el derecho al aborto presentaría algún grado de beneficio. Si no tuviésemos la convicción de que el aborto le brindará algún tipo de beneficio a estas mujeres, entonces claramente este proyecto de ley no existiría. Si otras fuesen tal vez las motivaciones, estaríamos legislando aborto libre. Creo que la mayoría de nosotros debiese estar de acuerdo con eso. La conclusión obvia, por lo tanto, de este ejercicio es que tenemos que ver con muchísima objetividad si efectivamente el aborto en estas causales va a traer un beneficio tal que justifique hacer una excepción al principio de protección de la vida del que está por nacer, consagrado en la Constitución. Antes de comenzar, quiero explicitar algo que me parece tremendamente relevante, que es que la discusión es muy distinta desde el punto de vista de salud mental, si es que hablamos de aborto en general, así lo reducimos a estas 3 causales. Yo sé que ayer ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar a una psicóloga que viajó desde California a presentarles los resultados de un estudio, bien famoso, el estudio Turnaway. Creo que hablar de este estudio sería bastante interesante si queremos hablar de aborto libre.
Sin embargo, me parece impresentable que se traiga este estudio a colación al momento de discutir el proyecto de ley en 3 causales, y por un motivo bastante simple. Tengo esta bibliografía enviada, ustedes la tienen. En este paper que explica cuál es la metodología que se utiliza para reclutar mujeres para el estudio, sale explicitado un artículo de Dobkin del año 2014, que dentro de los criterios de exclusión del estudio, es decir, no pueden participar las mujeres con estas características, están mujeres que estén esperando un embarazo con cualquier anomalía fetal conocida. ¿Sí? Esas mujeres no entraron en este estudio. Y el segundo antecedente, que sale en el estudio de Roca del año 2015, que también les envié, es que en todas las mujeres que sí se reclutaron en el estudio, no hay ni un solo reporte de mujeres que estén abortando en el contexto de violación. Por lo tanto, todas las conclusiones que ese estudio puede obtener y que podemos discutirlas, tal vez metodológicamente, pero creo que no es la instancia, no son válidas para esta discusión. Es exactamente igual de aberrante que estar discutiendo de cáncer de mama y que yo les traiga estudios sobre cáncer de próstata. No aplica. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la evidencia en salud mental para estas causales. Yo hoy día me voy a referir exclusivamente a la causal 2 y la causal 3, porque son precisamente las que nos competen como psiquiatras. Respecto de la segunda causal, muy brevemente les quiero contar un episodio que es bastante negro en la historia de la medicina, que es a fines de los años 50, en que se comenzó a vender un remedio llamado talidomida, que servía para tratar náuseas en el embarazo. Se puso a la venta en todo el mundo, porque se consideró obviamente que iba a ser de gran ayuda para las embarazadas que presentaban vómitos durante el primer trimestre. Ese mismo año, 1961, se comenzó a vender en Chile, cuando empezaron los reportes de fetos con malformaciones graves, niños sin brazos, niños sin pie, porque las madres habían estado expuestas a talidomida. El resultado, la talidomida se retiró del mercado, es decir, esta noble intención inicial de ayudar a estas mujeres se vio contrastada por el daño efectivo que produjo en sus hijos. Durante años, durante décadas, la talidomida fue ilegal en casi todos los países. Voy a volver un poco más adelante al respecto. Les quiero contar que en términos globales yo nunca he estado a favor del aborto. Sin embargo, me parecía que en ciertos casos, dentro de la segunda causal de malformaciones fetales, no se justificaba, por ejemplo, que una mujer tuviera que llevar a término un embarazo con un feto anencefálico. Realmente no le encontraba sentido. Y eso fue así hasta que recibí a mi primera paciente esperando un feto con malformación de pronóstico letal. Y entonces me vi obligada a revisar el tema. Y cuando revisé el tema, encontré información que me hizo a mí misma cambiar de opinión y se las quiero compartir a ustedes. En términos globales, yo ya les dije, la evidencia de aborto en general es contradictoria. Hay estudios que muestran un resultado neutro del aborto, es decir, que no daña la salud mental, y hay estudios que muestran un resultado perjudicial. Lo que no existe son estudios que muestren un resultado positivo, eso no existe. No hay evidencia de que produzca un beneficio. Sin embargo, en esta causal, que es malformación fetal, sí hay consenso, y el consenso es que el aborto empeora el pronóstico de salud mental de estas mujeres. Los grupos que más han estudiado esto son los de Korenromp y Kersting, de Holanda y Alemania, que son países con una legislación muchísimo más libre sobre aborto que la que nosotros tenemos. Tienen también en su poder todos los papers y las investigaciones que estos dos grupos han publicado. Y ellos demuestran que las mujeres que esperan un feto con malformación letal tienen prevalencias de estrés postraumático del 46% a los 4 meses y de depresión del 28%. Y estas cifras aumentan a 88% cuando estamos haciendo la evaluación a las 6 semanas del aborto. Si ustedes revisan todos los trabajos que yo les envié, se van a dar cuenta que todos reconocen que malformación fetal es un factor de mal pronóstico al abortar. Lo mismo dice el Up to Date, que es la revisión más completa que hay sobre aborto y salud mental, que también lo tienen en su poder. Y es tanto así que estas mujeres, como ya vimos en el estudio Turnaway, son excluidas de aquellos estudios que pretenden demostrar que el aborto no genera consecuencias negativas en salud mental. Las excluyen porque saben y sabemos que evolucionan mal. Está la idea de que el aborto sería una solución al duelo. Y está la idea muy difundida de que estas mujeres que esperan un feto con malformación van a estar en un permanente estado de duelo. Eso mismo es lo que señala el proyecto de ley, de hecho. Sin embargo, cuando uno se encuentra de frente con la evidencia, se da cuenta que no es así. Y no es así por una razón bastante sencilla. Cuando uno tiene un duelo, y estoy segura que todos ustedes han sufrido algún tipo de duelo en la vida,
para poderlo elaborar, uno tiene que completar ciertas tareas. Esto desde el punto de vista psicológico. No me voy a detener esto, pero les quiero decir que la primera de estas tareas es aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar que esto es verdadero y que esto está sucediendo. Si eso no se logra, pasamos a duelos crónicos o a duelos mal elaborados. Yo sé que esto no tiene parámetro de comparación, pero creo que sirve para aterrizarlo a lo que pasa acá, en el tema de aborto. En Chile tenemos nuestra casuística lamentable de detenidos desaparecidos y tenemos familias que, habiendo pasado 3 generaciones de estos hechos, siguen sufriendo y siguen en estado de duelo. Y no es solo por las condiciones traumáticas y horrendas o innombrables en las cuales estas personas murieron, sino que es porque estas familias nunca recibieron un cuerpo y por lo tanto nunca pudieron hacer la primera tarea del duelo, que es aceptar la realidad de esta pérdida. Insisto, sé que son realidades muy diferentes, pero desde el punto de vista teórico creo que ayuda bastante a ejemplificar. Lo que se ha visto en estas mujeres es que el aborto no es un atajo al duelo, sino que por el contrario lo complejiza, porque lo que yo estoy haciendo es negando la elaboración del duelo. Existe un estudio comparativo de Cope, que ustedes también tienen en su poder, del año 2015, que compara mujeres norteamericanas con fetos mal formados que abortan versus aquellas que continúan con el embarazo. Y ojo, que este grupo que continúa con el embarazo no recibe ningún tipo de intervención psicológica de por medio, nada, simplemente continuar por el embarazo. Y lo que ellos concluyen es que aquellas mujeres que continúan con el embarazo en lugar de abortar tienen un beneficio psíquico, es decir, les va mejor psíquicamente. Y ahora, ¿qué pasa si en lugar de ofrecer aborto, que ya sabemos que es malo, o continuar con el embarazo a capela, que ya sabemos que es menos malo, les ofrecemos acompañamiento? Y no hablo de acompañamiento como un parche ni como una medida accesoria, sino como acompañamiento como una terapia única y una terapia real. Y acá tenemos una casuística de nuestro propio medio, que es el Grupo Acompañares de la Universidad Católica. Ellos llevan varios años acompañando a mujeres en esta circunstancia. Y ellos presentaron los resultados de su trabajo con una 20 de mujeres el año pasado en México, en el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos. Yo les quiero recordar las cifras que les di hace un rato. Con aborto, 46% de estrés postraumático, 28% de depresión. ¿Cuáles fueron las cifras que obtuvo este grupo solo con acompañamiento? Estrés postraumático, 0%. Depresión, 0%. 0%. Versus 46 y 28%. Y este grupo además aplica una escala de crecimiento postraumático, es decir, evalúan a estas mujeres después de este suceso, que sigue siendo terrible, y ven no solo si no quedaron con enfermedad psiquiátrica, sino que además evalúa si hubo algún grado de crecimiento o algún grado de ganancia psíquica después de este evento. Y se encontraron con que un 92% de estas mujeres señaló que con acompañamiento tuvo algún grado de crecimiento psicológico después de este evento, es decir, hubo un beneficio psíquico. En resumen, en esta causal, la evidencia indica que el aborto no solamente no es un beneficio para la mujer, sino que además empeora el pronóstico en salud mental. Es decir, esto es justamente el antónimo de lo que entendemos todos los médicos como un acto médico, que busca producir algún grado de beneficio. Entonces yo vuelvo a lo que les planteé al comienzo. Si no tuviéramos la convicción de que el aborto le brindará algún beneficio a estas mujeres, entonces el proyecto de ley no existiría. El aborto en esta causal va a traer un beneficio tal que justifique hacer una excepción al principio de protección de la vida del que está por nacer, consagrado en la Constitución. Toda la evidencia que les he presentado demuestra que no, demuestra contundentemente que no solamente no existe tal beneficio, sino que además hay un daño real a la mujer. Yo sinceramente pienso que ignorar esta evidencia es hoy día igual de grave, igual de perverso, igual de irresponsable que asegurar el acceso libre y gratuito a la talidomida a mujeres que presenten náusea, sabiendo que producen un daño. Ayer, en este mismo tribunal, una de las expositoras mencionó que las mujeres que esperaban un feto con malformaciones eran ataúdes vivientes. Les quiero contar que he tenido la oportunidad de acompañar personalmente a varias de estas mujeres y que ni una de ellas es un ataúd viviente. Puedo dar fe de que son mujeres y son madres que están sumidas en un dolor profundo de tener que lidiar con un diagnóstico letal de un hijo.
y me parece que ofrecerles el aborto no las ayuda absolutamente en nada. Y me llama la atención que no venga ni un psiquiatra de la contraparte a argumentar lo contrario. Y eso es básicamente porque la evidencia es la que les estoy presentando y no hay más. Si ustedes quieren contraargumentarlo de otra manera, no va a poder ser con cifras psiquiátricas, porque sabemos que estas mujeres evolucionan mal. Tengo una duda. Dice que tengo 4 minutos 45. Tenía entendido que vengo por 3 organizaciones, entonces deberían ser 10 más que eso. Lo que pasa es que la Fundación Música, Historia y Patrimonio que usted comparece también lo usó el doctor que puso en la mañana, Enrique Es que no Garzón. vengo por esa asociación, vengo por Maternitas. Ah, entonces no hay problema. ¿Sí? Sí. ¿Me puedo extender los 10 minutos restantes? Sí. Muchas gracias. Lo Bueno, que teníamos acá era eso. el siguiente tema, entonces, del que voy afortunadamente a alcanzar a hablar, es embarazo en el contexto de violación. En el up-to-date que yo les envié del tema aborto y salud mental, se reconoce que existen factores de mal pronóstico psiquiátrico tras un aborto. Se los voy a leer. Son 6. Primero, trastornos mentales previos al aborto. Segundo, bajo apoyo social. Tercero, violencia y victimización, especialmente cuando esta viene de la pareja. Cuarto, actitudes hacia el aborto. Quinto, tamaño familiar, es decir, es peor el pronóstico si la mujer tiene menos hijos. Y sexto, aborto por malformaciones fetales, que esto creo que ya lo dejé bastante claro. Me quiero dedicar, por lo tanto, ahora a la causal de violación. El proyecto de ley en sus objetivos explicita sobre la tercera causal que el trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer. Entonces creo que es bastante importante aclarar ciertos errores conceptuales. El primero de ellos es que el proyecto de ley asume que aquello que agrava el trauma psíquico es el embarazo en sí mismo en el caso de una violación. Les quiero contar muy brevemente que cuando se produce un trastorno de estrés postraumático, esto se genera a partir de un evento traumático que puede ser diverso, me voy a circunscribir hoy día a violación, y este evento traumático se almacena en el sistema límbico de una manera particular, es lo que conocemos como memoria traumática. Lo importante de esto es que la gravedad que adquiera este cuadro, la gravedad que adquiere este estrés postraumático, se ha visto que no depende en absoluto de cuáles sean las consecuencias del trauma, ya sea una agresión física constante, una lesión o un embarazo. Los factores que se han estudiado y que se sabe que influyen son 2. El primero de ellos es la salud mental previa al evento traumático y el segundo es el apoyo psicológico inmediato, es decir, lo que conocemos como primeros auxilios psíquicos. Por lo tanto, tiene mucho más impacto la reacción inmediata de apoyo del grupo familiar y la comunidad después del evento violento, y ahí es donde debiésemos centrar los esfuerzos, más que en tratar de evitar el trauma psíquico en mujeres que han sido embarazadas producto de una violación, mediante el aborto. El segundo error es que el proyecto de ley considera el aborto como una especie de tratamiento para el trauma psíquico en los casos de violación, lo cual es bastante aberrante. Yo les quiero contar que no existe ninguna publicación científica, ninguna, ni tampoco ningún libro o manual de psiquiatría que indique que el tratamiento para el trauma de una violación es el aborto. Eso no existe. Es más, sí existen bastantes reportes de grupos de Reardon, por ejemplo, en Estados Unidos, que han sido cuestionados por otros motivos, que muestran que estas mujeres suelen arrepentirse bastante después de haberse realizado un aborto. Y sabemos, por otro lado, que sí existen terapias efectivas para el tratamiento del trauma psíquico, como la EMDR o la terapia de exposición prolongada, que lo que hacen precisamente es reconfigurar de buena manera este evento traumático que fue almacenado de mala forma en el sistema límbico. Por lo tanto, el verdadero tratamiento de este trauma psíquico está muy lejos de centrarse en eliminar o en esconder las consecuencias del evento violento, como el caso del embarazo. A mí me parece muy curioso que dentro de esta discusión se haya sacado tanto a colación el caso de Belén. Yo les quiero contar que Maternitas, que es una de las agrupaciones que hoy día represento, es la organización que acompañó a Belén. Y se han dicho muchas cosas que lisa y llanamente faltan a la verdad.
Yo quiero contarles qué pasó realmente con Belén, porque se ha utilizado este caso de una manera mediática y creo que se ha instrumentalizado el dolor de esta niñita en pos de algo que no corresponde. Belén era una niñita que vivía de lunes a viernes con su abuela. Los fines de semana vivía con su mamá, cuyo marido había muerto hace varios años cuando Belén era pequeña y se había vuelto a emparejar con el padrastro de Belén. Belén fue abusada durante el verano, durante un mes que estuvo de vacaciones con su mamá y con este padrastro. Cuando ella volvió al año escolar, la abuela se dio cuenta de que no le llegaban las reglas y había comenzado sus menstruaciones hace muy poco. Por lo tanto, esta abuela extrañada la llevó al consultorio. En el consultorio la evaluó la matrona la llevó a una sala aparte y le dijo: su nieta está embarazada. Cuando le explicaron a Belén que estaba embarazada con 11 años y medio, ella ni siquiera entendió de qué se trataba. Tampoco entendió por qué. Porque el caso es tan perverso y tan sórdido que este padrastro que abusó de ella lo hizo de tal manera que ella lo consideró como una demostración de afecto. Le tuvieron que explicar después que eso constituía una violación y que eso no era una demostración de cariño. Ella ni siquiera lo había entendido. Belén nunca tuvo la idea de abortar a ese niño. Belén se enamoró de su hijo en el momento en el que vio la primera ecografía y vio un niño dentro de ella con el corazón latiendo. Al parto de Belén, además de Belén, por supuesto, y el equipo médico, asistió una sola persona más. Y esa una sola persona más es una voluntaria de la Fundación Maternitas. Fundación que sigue apoyando a Belén hasta el día de hoy, cuando este niño ya tiene cerca de 4 años. Lo acompañan en los cumpleaños, le celebran las Navidades. Y Belén es una niña hoy día que está viviendo con su abuela. Belén fue rescatada del Sename y no llegó a tutela del Sename porque la abuela se siguió haciendo cargo de ella, porque en una primera instancia la madre defendió al abusador. Ese es el caso de Belén, y que insisto que ha sido instrumentalizado. Escuchaba declaraciones de una celebridad ayer diciendo acá afuera: porque no tenemos una ley de aborto, Belén hoy día celebra el Día de la Madre en vez de celebrar el Día del Niño. ¿Y saben lo que es eso? Es la prueba precisa de que con este proyecto de ley se está invisibilizando el real problema del embarazo producto de una violación, que es la violación. ¿Qué niñita abusada, con o sin embarazo, celebra el Día del Niño? ¿Qué niñita abusada va a estar feliz de celebrar un Día del Niño? El problema del embarazo producto de una violación es la violación y no estamos haciendo nada al respecto. Estamos legislando con suma urgencia un proyecto de aborto. ¿Y qué pasa con la reestructuración del Sename? ¿Y qué pasa con medidas públicas que protejan la maternidad vulnerable? Desde el punto de vista psiquiátrico, se ha visto que una de las intervenciones más importantes para prevenir patologías de salud mental en la población general son las intervenciones que se realizan en el periodo inicial de la vida. Y estamos haciendo todo lo contrario. Estamos invisibilizando el problema real. Y se los voy a decir de una manera que yo sé que choca mucho. Pero con el proyecto de ley que se está proponiendo el día de hoy, ¿saben lo que hubiera pasado con Belén? Belén hubiese llegado a hacerse un aborto, no porque ella hubiera querido. Como están las cosas hoy día, el abusador de Belén junto a la madre de Belén la pudieron haber llevado ellos mismos de la mano a abortar. Y los dos haber dicho: no sabemos, a lo mejor fue un primo lejano. Y hasta ahí llegó el asunto. ¿Qué le ofrecemos hoy día a Belén? Maternitas lleva 5, 4 años acompañando a Belén. Y eso es caro y es complejo. Pero hoy día sabemos, porque la evidencia nos lo indica, que la mejor estrategia desde el punto de vista de salud mental en el embarazo vulnerable es el acompañamiento. Más aún si tomamos en cuenta otros datos epidemiológicos que no quiero dejar de mencionarles. Vuelvo al estudio Turnaway, que ustedes saben que reclutó alrededor de 5.000 personas en Estados Unidos. Yo les quiero contar de un estudio finlandés. Siempre miramos mucho a Finlandia por el tema educacional, pero cuando nos deja de convenir no lo miramos. Entonces les quiero contar de este estudio finlandés que reclutó a una población de 13.600 mujeres, todas ellas adolescentes que quedaron embarazadas, de las cuales alrededor de la mitad abortó y la otra mitad continuó el embarazo.
y las compararon además con un grupo control de alrededor de 41.000 mujeres. Es decir, estamos hablando de cerca de más de 50.000 mujeres. Y un estudio que las siguió desde el año 87-88 hasta el año 2013, las siguieron por décadas. Y este estudio, de más de 50.000 mujeres, demuestra que el embarazo adolescente per se aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa, por accidentes, por suicidio o por alcoholismo. Sin embargo, si ustedes dividen a las mujeres que abortan versus a las que continúan el embarazo y hacen algo que es muy importante, que es aislar todas las otras variables confundentes, es decir, analizar la variable por sí sola, se dan cuenta que aquellas mujeres que abortan tienen el doble de riesgo de morir por un suicidio que las mismas adolescentes embarazadas que no abortan. Y esto es tan categórico que en Finlandia, conscientes de que las mujeres que abortan tienen más riesgo de suicidio, también les traigo la bibliografía y la bibliografía del estudio que les acabo de mencionar, ellos diseñaron, después de haber legalizado el aborto, un proyecto de acompañamiento porque se dieron cuenta que las mujeres que abortaban tenían 300% más probabilidades de suicidarse que una mujer que no abortaba. Implementaron el programa de acompañamiento y lograron reducir este riesgo ya no al 300%, sino que al 200%. Es decir, tuvieron que parchar, porque lo hicieron al revés. Hoy día tenemos la posibilidad única de hacerlo bien. Si nosotros realmente queremos proteger a la mujer, si realmente queremos ayudar a estas mujeres, lo que deberíamos estar haciendo es garantizando un programa completo de acompañamiento, no de 1 año ni de 2 años, de todo lo que sea necesario, que sea gratuito, que esté garantizado y que sea de calidad. Muchas gracias, eso es todo lo que les quería contar hoy día. Gracias a usted. Por la Fundación Corre Conmigo, expone Hernán Figueroa. Tiene la palabra. Con la venia del señor presidente, me dirijo al Tribunal Constitucional. Mi nombre es Horacio Figueroa, soy ginecólogo, soy obstetra. Quisiera presentarme, digamos, tengo un magíster, digamos, en ciencias médicas, mención de la biología de la reproducción por la Universidad de Chile, y soy subespecialista en medicina materno-fetal. Creo que soy el segundo o el tercer médico materno-fetal, digamos, que se presenta frente a ustedes a conversar sobre este tema, y creo que es relevante porque somos los que vamos a estar enfrentados si es que la ley se llega a aprobar. La segunda, y me quiero referir a la segunda causal de este proyecto, ¿ya? Que considera la posibilidad de abortar cuando el feto padece una malformación incompatible con la vida. Yo sé que ya lo han oído mucho, digamos, pues, pero el término malformación incompatible con la vida, enfermedad letal o inviabilidad son términos que en la práctica ginecológica y materno-fetal actual prácticamente ya no se utilizan. Y les quiero explicar por qué. Actualmente el término que se está utilizando es un término que se denomina pronóstico vital incierto. Ahora, les quiero explicar en qué consiste esto, digamos, pero probablemente todos ustedes habrán tenido, digamos, que son un amigo que le han dicho que tiene un cáncer y resulta que lleva 5 años con el cáncer y aún no se muere. Ese es un pronóstico vital incierto. Y actualmente lo que ha ocurrido con nosotros, así como los oncólogos le dicen, digamos, que tiene un pronóstico vital incierto, es que nosotros le decimos a las madres que tienen un pronóstico vital incierto. ¿Por qué? Habitualmente se ha considerado, digamos, como patología letal, digamos, las cromosomopatías. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, así existe la trisomía 21, que significa que hay un cromosoma de más en el lugar 21. Existe la cromosomopatía 13 y 18, donde hay un cromosoma de más en el lugar 13 y 18. Y siempre se pensó que eran patologías incompatibles con la vida, la 13 y la 18. Pero lo que se ha visto actualmente es que el pronóstico de sobrevida de estos niños, digamos, con un trabajo que salió en una revista importante, digamos, en el área médica, en la revista JAMA, el año pasado, es que el 20% de estos niños sobreviven al cabo de 1 año. Y si eventualmente uno los opera, digamos, porque el gran problema que tienen estos niños es que tienen además una patología cardíaca importante, se puede llegar a una sobrevida del 70%. O sea, ¿dónde está o cuáles son las patologías que nosotros podríamos clasificar con pronóstico vital incierto? Yo no la conozco, digamos, o como totalmente letales. Hemos tratado de ponernos de acuerdo y en ese sentido, digamos, hay listas que han salido, pero cuando salen estas listas, no hemos logrado llegar a acuerdo de clasificarlas como letales. Por ejemplo, la anencefalia. El 70% de las anencefalias nacen vivas, ¿ya?
Y efectivamente, un 10% de ese 70% termina sobreviviendo más entre una semana y un mes. Entonces, es una patología que, a pesar de tener un pronóstico muy malo, tiene sobrevida. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Bueno, que efectivamente, ¿qué es lo que necesitan estas mujeres, digamos, para salir adelante? Necesitan comprensión, necesitan apoyo y necesitan acompañamiento. Y esa es la forma, digamos, para sacar adelante, digamos, que son a estos niños y a estas parejas. Lamentablemente en Chile, el centro, digamos, en centros de referencia nacional, solo logramos confirmar el 20% de las malformaciones que son derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que habitualmente nos llegan 2 casos, digamos, puntuales de la semana pasada, con pronóstico vital muy malo, de un 90%, digamos, de muerte, se tradujeron en pronósticos vitales muy buenos. O sea, el 90% de esos niños tenía sobrevida a los 5 años. Entonces, no tenemos en Chile la capacidad para hacer el diagnóstico certero y un pronóstico adecuado de la inviabilidad fetal o de estos niños con pronóstico vital incierto. Habitualmente, en el caso de la anencefalia, digamos, el diagnóstico se dice que se puede realizar a las 14 semanas, pero es una realidad en Chile que el diagnóstico de anencefalia, por ejemplo, lo hacemos alrededor de las 20 semanas. ¿Ya? Esto ya significa que hay una alta probabilidad de que ese niño se mantenga vivo si es que efectivamente se produce el aborto en esas condiciones. Y esto, como muy bien lo ha explicado la doctora, ya tiene implicancias psicológicas importantes. Pareciera ser más lógico que una sociedad como la nuestra, que nos preocupamos de los desvalidos, donde nos preocupamos por los que sufren, donde nos preocupamos por los niños, y es que una vez realizado un diagnóstico de esta naturaleza, lo más prudente sería acoger a la madre, brindarle un apoyo profesional que necesita y que le permite avanzar durante su embarazo y parto. Quisiera también referirme a que estas mujeres, una vez que se han realizado el aborto, tienen un mayor riesgo para el siguiente embarazo. Y está demostrado de que se aumentan las tasas de parto prematuro en el siguiente embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que una paciente que se haya realizado un aborto y que llegue, digamos, con una nueva gestación, esa paciente tiene mayor riesgo de parto prematuro y además tiene ya un estrés psicológico y postraumático importante con el cual enfrentar esta segunda gestación. En este sentido, podríamos asumir ya que la evidencia actual no apoya y más bien cuestiona fuertemente el consenso general que se ha mantenido, digamos, que el aborto sería beneficioso, digamos, para estas pacientes. La evidencia demuestra que el aborto por anomalías fetales afecta profundamente a los padres y que una parte considerable sufre de síntomas de estrés postraumáticos, sentimientos depresivos, abuso de sustancias, ideación suicida. Y eso está bastante claro. ¿Cuál es el problema con la segunda causal? Uno, que no sabemos realizar con una certeza y un pronóstico adecuado el diagnóstico de inviabilidad. Y eso es claro, digamos. No contamos en Chile, digamos, con la capacidad para poder hacerlo. Dos, la capacidad de médicos y de unidades diagnósticas. No tenemos en Chile la capacidad, digamos, en cuanto a poder hacer el diagnóstico certero y adecuado. El pronóstico y el diagnóstico de certeza, ¿ya? No lo tenemos. Nos dice la segunda causal que si efectivamente el niño nace tiene que ser sometido a cuidados paliativos. Pero lo que nos va a preguntar el neonatólogo para darle cuidados paliativos a estos niños es si efectivamente cuál es el diagnóstico y certeza que tú tienes de la patología que tiene este recién nacido. ¿Realmente tiene lo que me estás diciendo? Y yo lo que le voy a decir es, bueno, con un 80% de posibilidades te puedo decir que sí. Frente a lo cual, el neonatólogo me va a decir, no me sirve el 80%. Yo necesito saber con un 100% de certeza el diagnóstico que tú me estás dando para poder eventualmente actuar o no actuar sobre este bebé. Y eso, efectivamente, es muy difícil de dar. ¿Cómo se soluciona este problema en otras partes del mundo? Muy simple. El bebé tiene que nacer muerto y, por consiguiente, se le inyecta una inyección de cloruro de potasio previo al nacimiento. Y con eso uno tiene la certeza de que el niño va a nacer muerto y gracias a esa inyección no voy a tener que dar ningún tipo de cuidado posterior al nacimiento. Yo les quiero pedir nuevamente, digamos que efectivamente, y les quiero recordar por qué esta segunda causal no es del todo clara. Uno, no tenemos el diagnóstico de inviabilidad. No tenemos la capacidad diagnóstica y de médicos, digamos, en Chile, digamos, para poder hacer
el diagnóstico adecuado. El pronóstico y diagnóstico no es de certeza, digamos, o sea, no tenemos un 100% de certeza para poder darle a estas madres. Y el nacimiento, digamos que eso, si efectivamente se produce con un nacido vivo, no le podemos dar cuidados paliativos porque no tenemos una certeza y un diagnóstico adecuado frente a ese recién nacido. No me gustaría tener que decirles cómo tienen que hacer su trabajo y no me gustaría decírselos porque efectivamente lo que de alguna forma me están pidiendo con la primera causal, me están diciendo cómo tengo que hacer el mío, pero sí creo y que lo hagan en función del derecho, digamos, de lo que efectivamente ustedes saben y lo saben muy bien. Dos, que piensen que efectivamente actualmente no tenemos una ley de aborto y no tenemos por qué pensar, digamos, que esto va a mejorar, digamos, que eso es la vida de nuestros recién nacidos. Y tres, que probablemente lo único es que se acuerden, digamos, que si en 10 años más que este Tribunal Constitucional firmó, digamos, ese decreto de ley, digamos, o apoyó o no esa ley, van a ser sus hijos y sus nietos. Y que piensen en ellos, digamos, que efectivamente son ellos los que van a hacer uso, digamos, de esta ley y qué es lo que les queremos efectivamente ofrecer. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, por el Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, expone Javiera Cabello Robertson. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes y a los ministros y ministras del excelentísimo Tribunal Constitucional. Concurro a esta audiencia en nombre de las y los estudiantes de la Universidad de Chile y en representación del Centro de Estudios de mi federación para aportar perspectiva no solo como futuros profesionales de este país, sino también como parte de una de las instituciones públicas educacionales más numerosas y que históricamente ha cumplido un rol fundamental en los cambios sociales que Chile ha experimentado. Es este mismo rol público por el cual llevamos décadas inmersos en la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, produciendo una gran cantidad de investigaciones, paneles, campañas informativas y las más diversas actividades que han culminado hoy con un gran plebiscito estudiantil, en el que participaron más de 7.000 estudiantes de nuestra universidad, donde el 95% de ellos se ha pronunciado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Destacan en esta votación los resultados emanados de la Facultad de Salud, en el que el 91% de las y los futuros médicos dieron su aprobación a este proyecto, así como también lo hicieron el 92% de las y los futuros obstetras. Por otro lado, en la Facultad de Derecho, el 97% de las y los futuros abogados se han pronunciado a favor de la constitucionalidad del proyecto, así como también lo hicieron en la Facultad de Ciencias Sociales el 95% de las y los futuros psicólogos. Los resultados de esta consulta no son más que fiel reflejo de la opinión generalizada que el resto de esta población chilena tiene. Hacemos un llamado entonces especial a los excelentísimos ministros de este tribunal a que escuchen el profundo sentir de la Universidad de Chile y que se hagan parte de la fundamentada opinión de académicos y académicas, estudiantes, funcionarios y funcionarias que consideran que el proyecto es constitucional en su totalidad y que constituye su aprobación un paso fundamental en el avance de un trato más justo y humano con quienes hoy somos la mitad de este país, las mujeres. Hoy quisiéramos enfocar nuestra perspectiva respecto a la causal que ha suscitado más controversia, la causal de interrupción en caso de violación. Más allá de consideraciones de dogmática penal respecto al delito de violación, queremos poner en relieve que este es un delito que atenta contra la autonomía sexual de las mujeres y que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución, tales como la integridad física y psíquica de la mujer, la vida privada y, en definitiva, la dignidad que nos es consustancial como humanas. La violación es una de las más terribles formas de violencia de género que vivimos en esta sociedad. Y al respecto, las cifras son abrumadoras. Según los datos proporcionados por la Subsecretaría de la Prevención del Delito, en 2015, de las 1.970 víctimas constatadas de violación, 1.743 de ellas son mujeres, lo que equivale a un 88% de las víctimas. Aún más,
De acuerdo a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, en Chile 17 personas son violadas cada día. Aproximadamente el 74% de estos casos afectan a menores de 18 años. Y de esa cantidad se estima que el 10% de las víctimas quedan embarazadas. Es decir, su señoría excelentísima, cada año 400 niñas y adolescentes se ven embarazadas contra su voluntad. Un embarazo que en ningún caso, como señalé, ha sido consentido por ellas. Un embarazo que ha significado violencia, que ha significado la transgresión a la intimidad más propia, que ha significado rupturas familiares, que ha significado abuso, tortura, dolor, vergüenza. Es por esta horrible situación que, según el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, señala obligar a una mujer a llevar a embarazo a término en esta situación constituye una constante exposición a las violaciones cometidas contra ella, lo que puede ocasionar un grave estrés postraumático, problemas psicológicos tales como la ansiedad y depresión, y que incluso la pueden llevar al suicidio. Es decir, su señoría excelentísima, la penalización del aborto en esta causal, tal y como siguen sosteniendo los requirentes, atenta contra la integridad física y psíquica de la mujer e incluso puede llegar a atentar contra su propia vida. Y esta idea que venimos a presentar, su señoría excelentísima, no es en absoluto un descubrimiento reciente. En efecto, los redactores de nuestra Carta Política ya estaban contestes en ello. La Comisión de Estudios de la nueva Constitución hizo precisamente la distinción entre el derecho de la vida de las personas y el mero deber de protección del que está por nacer. Este último deber y su concreción, como afirman los mismos comisionados, no puede ser resuelto en base a sus propias consideraciones religiosas o morales, sino que debe entregarse un mandato flexible al legislador para su regulación. En esta línea, el comisionado Ovalle, en la sesión 87, reconoce, abro comillas, aun cuando no es partidario del aborto, considera que hay determinadas circunstancias que lo justifican, en especial en todos aquellos casos en que es virtud de un delito, la violación, por ejemplo. Cierro comillas. En el mismo sentido, el comisionado Ortúzar señala que no se atreve a considerar el aborto terapéutico como la única causal a ser despenalizada. La comisión acuerda, con el voto de minoría de Jaime Guzmán, la siguiente conclusión, abro comillas, se deja abierta la posibilidad para que el legislador, el día de mañana, según lo requieran las condiciones sociales, pueda, en determinadas circunstancias, proceder con cierta flexibilidad. Cierro comillas. En definitiva, su señoría excelentísima, la Constitución establece y reconoce la posibilidad del legislador para que regule el aborto y es precisamente por ello que no tiene el mismo nivel de protección con el que cuenta el derecho a la vida en nuestro Código Penal. Por otra parte, creemos que no solo le cabe responsabilidad a los autores de las agresiones, sino también a la sociedad organizada, a través de sus normas, instituciones y políticas públicas, hacerse cargo de una regulación que proteja nuestros derechos. He ahí que este proyecto sea un paso fundamental en comenzar a asumir la responsabilidad que nos atañe a todos los aquí presentes como parte de esta sociedad. En concreto, el artículo 1 de nuestra Constitución Política establece que el Estado está al servicio de la persona humana y, por ende, le corresponde respetar la esfera de personalidad de la mujer y tenerla en consideración protegiendo su derecho a decidir, y al legislador en específico el utilizar los medios menos intrusivos y más idóneos para esta protección. Es más, su señoría excelentísima, el Estado chileno, creemos, tiene el deber de despenalizar el aborto en caso de violación para cumplir con las obligaciones establecidas por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile respecto al derecho a la salud. A mayor abundamiento sobre este punto, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce una genuina obligación de garantía en materia de derechos humanos, ya que señala que los Estados deben garantizar la atención de la salud física y mental de las víctimas de violencia sexual y doméstica en todas las situaciones, en particular el acceso a servicios de prevención posterior a las agresiones, anticonceptivos de emergencia y servicios de aborto sin riesgo. A propósito de tratados internacionales, quiero solo destacar en este sentido que el Estado de Chile, como usted bien sabe, su señoría excelentísima, se encuentra absolutamente atrasado en el desarrollo de políticas en relación al resto de la comunidad internacional.
Quisiera terminar esta exposición por aclarar una cuestión que me parece fundamental. Para ninguna mujer jamás será fácil tomar la determinación de interrumpir un embarazo. Produce efectos sobre nuestros cuerpos, implica someternos a un dolor físico y emocional muchas veces insoportable. Quienes sostienen la postura de los requirentes hacen ver como si el aborto fuese prácticamente un deporte para las mujeres, cuando es evidente que para ninguna de nosotras jamás será fácil enfrentarse a una situación de este calibre. Su Señoría Excelentísima, ¿creen ustedes que una mujer o una niña, que, como sucede en la mayoría de los casos, que ha sido violada, merece la penalización por parte del Estado luego de haberlo sido? Su Señoría, el Estado le falló a esa mujer. El Estado no estuvo ahí para proteger sus derechos humanos, como el derecho a la vida y a la libertad sexual. Y ahora ese mismo Estado la criminaliza por ser responsable con ella misma y con una posible futura vida. Reconoce de forma honesta esta mujer que ante una situación traumática no está preparada para ser madre. Y ante esa actitud juiciosa, el Estado hoy, en vez de acogerla, la somete a un proceso de revictimización, a un procedimiento penal que puede tener por efecto medidas cautelares e incluso, bajo la actual legislación, una condena. Aquí no se trata de que queramos abortar. Este proyecto se trata de la dura realidad que golpea día a día a las mujeres y muchas veces lo hace necesario. Es por esta difícil decisión que consideramos los estudiantes de la Universidad de Chile indispensable para un avance en la autonomía de las mujeres de nuestro país que puedan tener la opción, más no obligación, de llevar a término su embarazo en las 3 causales establecidas en este proyecto y a no ser juzgadas y criminalizadas por el Estado. Ese mismo Estado que, como nuestra Constitución establece en su artículo 1, está al servicio de la persona humana. Muchas gracias, Su Señoría. Gracias a usted. Finalmente, en este bloque, por el Partido Progresista, expone a Andrea Condemarín. Tiene la palabra. Buenas tardes, excelentísimo tribunal, ministras, ministros, organizaciones de la sociedad civil y público presente. En el marco del ejercicio ciudadano democrático que nos permite esta instancia, vengo hoy a presentar al Tribunal Constitucional el alegato del Partido Progresista de Chile a favor de la constitucionalidad de la ley de aborto por 3 causales, proyecto el cual fue aprobado por ambas cámaras en nuestro Congreso Nacional el pasado 2 de agosto. A través de la historia, las naciones han desarrollado de manera conjunta acuerdos regulatorios para establecer derechos humanos básicos que permiten a la humanidad desarrollarse bajo marcos éticos mínimos de convivencia y de respeto por la vida de las personas. Como progresistas, entendemos también que la especie humana evoluciona en base a la corrección de errores y desastres pasados. Es por esto que luego de la guerra más impactante que ha tenido lugar en nuestro planeta, las naciones del mundo desarrollado emitieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuya redacción participó Chile activamente a través de Hernán Santa Cruz, como primer embajador chileno en la ONU y miembro de la Comisión de Redacción de los Derechos Humanos. De ahí en adelante, nuestro país ha adscrito a cada pacto y tratado que las Naciones Unidas, a través de sus distintos organismos y comisiones, ha desarrollado con el fin de asegurar y velar por el cumplimiento de la protección de los derechos de las personas. Y cuando hablamos de personas, nos referimos a aquellas que están definidas como tales en el derecho internacional y los pactos a los cuales Chile suscribe. En 1966, Chile firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado 10 años más tarde por Chile y otros 166 países, y cuya promulgación fue realizada en plena dictadura por Augusto Pinochet. Este pacto estipula que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y en cuya negociación se estableció que la redacción de persona humana es entendida como la persona nacida o que ha nacido. Entendiendo que los pactos son acuerdos internacionales cuyos Estados partes se obligan a cumplir, consideramos que la primera protección que otorga nuestra Constitución es la protección del derecho a la vida de las personas ya nacidas y que el derecho a la vida del ser que está por nacer se desprende inexorablemente del derecho a la vida de la mujer cuyo cuerpo permite el sustento de este ser.
Bajo esta lógica, lo que sí es inconstitucional es que el derecho a la vida de un ser que está por nacer prevalezca por sobre el derecho a la vida de una mujer que ya ha nacido, que tiene historia, que tiene todas las prerrogativas de una persona ante la ley y de cuya protección el Estado debe hacerse cargo garantizando a través de las leyes el apoyo y protección ante situaciones de embarazos complejos y en su mayoría perjudiciales para la salud mental, emocional, física e incluso para sus vidas. Ese mismo pacto estipula que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En relación a este derecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en 1980 el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas de salud como parte del derecho a la seguridad de la persona. Las tres causales que hoy nos convocan, que son violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, afectan la salud física y mental de las mujeres que las sufren, por lo que negarles la decisión, el derecho a la decisión de abortar, es también incumplir con la protección del derecho a la libertad y seguridad personal, situación de incumplimiento en la que lamentablemente se encuentra nuestro Estado desde diciembre de 1989. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha realizado observaciones a distintos países latinoamericanos en su informe de 1995. En dichas observaciones ha manifestado su preocupación por las mujeres encarceladas por haberse sometido a abortos ilegales y ha exhortado a los gobiernos a revisar sus leyes para que suspendan los castigos y encarcelamientos por causas del aborto. Esto nos recuerda el impactante caso de Tamara, en el año 2011. Una niña de tan solo 11 años, y repito, una niña de tan solo 11 años de un sector muy pobre de la región de Antofagasta, quien fue violada en reiteradas ocasiones por la pareja de su abuela, resultando embarazada de su violador. Ante esta atrocidad, su madre y su tía recurrieron a lo único que tenían a mano, que no era el servicio público, y le suministraron misoprostol de manera ilegal. A raíz de una denuncia anónima, ambas adultas fueron condenadas a penas de cárcel, dejando en una completa desprotección a Tamara, que ya tenía solo 12 años de edad, y su familia habían sido destrozadas por culpa de un violador, su vida y su familia. Estas injusticias, producto de la desprotección y revictimización del sistema judicial chileno en contra de las mujeres, debe terminar hoy. Ninguna mujer y ninguna niña, y vuelvo a repetir, niña, debe ser sometida a semejante tortura. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así lo establece el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus respectivos artículos. Y las observaciones realizadas por The Human Rights Watch en 1996 a países que imponen penas por aborto, aun cuando el embarazo fuera el resultado de violación, como es el caso de Chile, establecen que estas restricciones al aborto someten a las mujeres a un trato inhumano incompatible con este derecho. En 1999, el Comité de Derechos Humanos fue específico en el caso de Chile e indicó que la penalización de todo aborto, sin excepción, plantea graves problemas y que el Estado parte está en el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas que decidan interrumpir su embarazo. El comité recomendó en esa fecha, hace 18 años atrás, que se revise la ley para establecer excepciones de la prohibición general de todo aborto. Y es esa revisión la que ha sido llevada a cabo durante los últimos 3 años y que nos tiene hoy en este tribunal defendiendo no solo los derechos humanos de las mujeres en Chile, sino el cumplimiento de los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito y el Estado de Derecho y el ejercicio democrático de nuestro Congreso Nacional. En el año 2000, iniciando el nuevo milenio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendó expresamente a los estados de América Latina legalizar el aborto en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando el embarazo es el resultado de violación o de incesto o cuando la vida de la mujer corre peligro. En 2004, hace ya 13 años, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer vuelve a observar y exhortar a los estados a tomar, y cito textual,
todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que el hombre. Hoy, 17 de agosto del 2017, en pleno siglo XXI, hemos escuchado, y seguiremos escuchando, por cierto, argumentos en contra de esta ley basados en preceptos religiosos que nada tienen que ver con el Estado de Derecho, ni la protección de los derechos humanos, ni con la seguridad de las niñas y mujeres de nuestro país. Nuestra Constitución, por la que este excelentísimo tribunal vela, permite la libertad de culto y es deber del Estado garantizarla, que las personas desarrollen libremente sus actividades religiosas. No así legislar en base a dichos argumentos a favor de tales o cuales credos. El aborto 3 causales es un asunto de derechos humanos de las mujeres y de salud pública, no de las iglesias ni de la moral que pretendan imponernos. A los progresistas nos avergüenza que Chile forme parte de la triste lista de 5 países de todo el mundo donde el aborto es completamente ilegal, vulnerando por casi 3 décadas nuestros derechos humanos. Así como nos avergonzamos de ser el único país en la OCDE que mantenga a las mujeres en situación de tal indefensión y constante revictimización. Por todo lo anteriormente expuesto, los progresistas solicitamos al excelentísimo Tribunal Constitucional de la República de Chile que emita un fallo reparatorio para los derechos de las mujeres de Chile conculcados al final de la dictadura, así como también un fallo a la altura de nuestro nivel de desarrollo y de la evolución de nuestra sociedad. Como progresista, como mujer, como madre, por nuestras hijas, por nuestras nietas y por una mejor sociedad, muchas gracias. Gracias a usted. Concluido entonces este bloque, vamos a hacer un alto de 10 minutos.